Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Veamos, por ejemplo, un tratado de libre comercio que tengamos de la región con un país. ¿Cuál se les ocurre? Que Centroamérica haya negociado con un país. CAFTA-DR. ¿Otro? El de México, dijeron por ahí, perfecto. Bueno, el de México es correcto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Nicaragua importa una mercancía originaria de México y cumple con todos los requisitos y por consiguiente se le aplica el trato arancelario preferencial y se nacionaliza en México esa mercancía? Se nacionalizó aplicándole trato arancelario preferencial, pero por alguna razón viene Nicaragua y se la vende a Honduras. ¿Qué ocurre cuando esa mercancía se importa en Honduras? Se pierde el trato arancelario preferencial. Se pierde, o sea, en Honduras ya tendría que pagar el arancel normal, ya no hay trato arancelario preferencial. ¿Qué pasa si la importación se hace dentro del marco del CAFTA-DR? Por ejemplo, se importó una mercancía a un país A de Centroamérica y del país A se exportó al país B de Centroamérica. El beneficio se mantiene. Hay un pie de página por ahí, ¿verdad?, que habla de la zona de libre comercio. Pero aquí no hay nadie en El Salvador, porque El Salvador no respeta eso. Y aquí mi FIC lo sabe. El Salvador es de la tesis que la zona de libre comercio se mantiene solo para las mercancías de Estados Unidos. Por eso hay un problema ahí con Costa Rica, porque El Salvador no le da el trato arancelario preferencial a las mercancías que van de Costa Rica a El Salvador, y ya lo tienen una solución de controversias. Ahora, cuando nosotros negociamos con la Unión Europea, se dio una situación muy particular y muy bonita y muy especial. Primero, estamos negociando con una región de más de 500 millones de consumidores, es decir, de habitantes, donde hay una unión aduanera, como dicen en España, pura y dura. Versus nosotros, que estamos en una zona de libre comercio. Así se llama, zona de libre comercio. Esta realmente no es una cátedra de las etapas de un proceso de integración, pero aprovechemos para refrescar un poquito. Si escuchamos la expresión zona de libre comercio así fríamente, bueno, pues se dice zona de libre comercio, como que libre es libre, ¿verdad? Pero no, una zona de libre comercio se refiere a que el libre, la palabra libre, se refiere únicamente a los impuestos de comercio exterior. Únicamente. O sea, se limita a los impuestos de comercio exterior. Le hace arancel, le hace DAI, como es lo que nosotros lo llamamos. Una zona con mayor amplitud sería una zona de libre circulación, que es un poquito menos que una unión aduanera, pero son dos cosas que tienen diferencia. Zona de libre comercio y zona de libre circulación. Pues hecho este preámbulo, vamos a ver realmente son tres compromisos en materia aduanera que quedaron en el marco del acuerdo de asociación y específicamente en el pilar comercial. Si esto pasara,
Ahí está. Compromisos adquiridos en el ámbito aduanero dentro del componente o pilar comercial del acuerdo de asociación. Uy, un experto aquí está el primero. En materia de aduanas, dice el primer compromiso que está en el artículo 304, dice en materia de aduanas, a más tardar 2 años después de la entrada en vigencia del presente acuerdo, la autoridad aduanera de la República de la parte centroamericana de primera entrada otorgará el reembolso del arancel pagado cuando tales mercancías sean exportadas hacia otra república de la parte centroamericana. Tales mercancías están sujetas a los aranceles de la República de la parte centroamericana de importación. Este compromiso dice a más tardar 2 años después de la entrada en vigor del presente acuerdo. Ya debería de ser una presión para las autoridades porque dice a más tardar. O sea, no, en realidad no dice esperen 2 años para que se empiece a aplicar la devolución. Dice a más tardar. Para algunos países, para 3 países, si no estoy mal, me corrige mi FIC, entiendo que el 1 de agosto de este año cumplieron el primer año de que ya entró en vigencia. Guatemala, que fue uno de los últimos, ahí va por diciembre. Pero en todo caso, dice, a más tardar debería de estar ya en vigencia el mecanismo de devolución del arancel, dice el numeral 1 del artículo. Otro compromiso dice, las partes acuerdan, aquí cuando dice partes se está refiriendo a las regiones, que sus respectivas legislaciones y procedimientos aduaneros preverán la utilización de un documento único administrativo o su equivalente electrónico en la parte de la Unión Europea y en la parte centroamericana respectivamente, a fin de establecer las declaraciones aduaneras de importación y exportación. La parte centroamericana se compromete a lograr el presente objetivo 3 años después de la entrada en vigor del presente acuerdo. Esto por lo menos la reacción es diferente, porque dice se compromete a ponerlo en vigencia 3 años, distinto a la diapositiva anterior que decía a más tardar. Este es un segundo compromiso en materia aduanera. Y un tercer compromiso, las partes también garantizarán que la legislación aduanera, los procedimientos y requisitos aduaneros relacionados con la importación aplicable a las mercancías originarias de Centroamérica o la Unión Europea estén armonizados a nivel regional. La parte centroamericana se compromete a lograr el presente objetivo a más tardar 5 años después de la entrada en vigencia del presente acuerdo. Alguien que lee esto dirá, ¿cómo que la parte centroamericana tiene que armonizar su legislación y sus procedimientos? ¿Y el Cauca qué? Entonces, ¿verdad? ¿El Recauca qué, verdad? O sea, el reglamento. Pues lo que pasa es de que hay que sentarse y a establecer un nuevo Cauca y un nuevo Recauca, y ya no hay que dejar artículos donde diga dentro de otros requisitos se exigirán los siguientes. O dirán, y los demás que establezca el Servicio Aduanero Nacional. Eso ya no se vale. Con este compromiso eso ya quedará en la historia. Aquí hay que hacerle una reingeniería a nuestra legislación aduanera y hay que armonizar procedimientos. Viene a mi mente algo. En el año 2005, 2006, por ahí, en una comisión que se llamaba de procedimientos aduaneros o de legislación, algo así, donde participaban representantes de las direcciones de aduana de 2 países, en ese tiempo de 5, que Panamá todavía no estaba, se acordó establecer un formato que se llena para los viajeros cuando arriban a un país, la declaración de equipaje, y se acordó a nivel de los 5 países, ¿no? Bueno, algunos países lo pusieron en vigencia, otro creo que no. Lo cierto es que hoy de ese formato ya ningún país, el formato que utiliza un país ya no coincide con el que utiliza otro.
lo cambiaron en el camino. De acuerdo a este compromiso, eso ya no se vale. Eso todo tiene que ser uniforme. Todo tiene que ser uniforme. Bueno, volvamos al compromiso del reintegro o devolución del arancel. En el artículo 304 quedó la palabra reembolso del arancel. En Centroamérica, tal y como lo dice la presentación, nosotros le llamamos derechos arancelarios a la importación. Yo estuve preguntándole a algunos negociadores cuando utilizaron el vocablo arancel, porque como lo vamos a ver más adelante, pero se los anticipo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Nicaragua hace una importación de vinos de España? ¿Qué impuestos pagan los vinos? ¿Cuántos tipos de impuestos pagan los vinos? Una importación de vinos. Tres tipos tres impuestos. Va a pagar el DAI, va a pagar el impuesto sobre ventas y un selectivo al consumo. Perfecto. ¿Qué pasa si ese embarque que importó Nicaragua, total o parcialmente, se lo vende a cualquier otro país de la región? Por ejemplo, a Costa Rica o a Honduras o a Guatemala. Lo que está previsto según el numeral del 304 dice el reembolso del arancel. Alguien podrá decir, pues no hay problema porque el impuesto sobre venta lo recupera a través del juego débito-crédito, pero el impuesto selectivo al consumo no se recupera. Es pasas a formar parte del producto, del costo de compra. ¿Y se puede devolver? No dice porque aquí se limita el compromiso, se limita a la devolución del arancel, o sea, a los impuestos de comercio exterior. Entonces, sigamos. La devolución del DAI o arancel únicamente procederá cuando las mercancías se hayan nacionalizado en un país centroamericano y posteriormente se exporten a otro país centroamericano. Por ejemplo, ya vería ahí seguir. Por ejemplo, importa a Guatemala. Esa mercancía se nacionaliza en Guatemala. Se somete al régimen de importación definitiva. Entra a libre circulación al territorio guatemalteco. En eso, a ese importador guatemalteco le aparece una oportunidad que le dice Nicaragua: hey, Guatemala, fíjate que yo necesito aceite, por ejemplo, de oliva o cosméticos o cualquier producto que sea importado de Europa. Y le dice, mira, vendeme. Y le dice, con mucho gusto yo te lo vendo. Pero obviamente cuando ese producto se importó a Guatemala, si no tiene una desgravación de cero, si no tiene una desgravación que va progresiva, va a pagar el porcentaje que corresponde en función del año en que se realice la importación. Entonces lo pagó. Pero si posteriormente ese producto se lo vende a Nicaragua, ¿qué pasa con ese DAI que el importador pagó en Guatemala? ¿Qué dice el compromiso? Pues el compromiso dice, Guatemala, devolverle el DAI que le cobraste a ese importador guatemalteco. Porque al final el DAI que se va a pagar es el que pague el importador nicaragüense, es decir, donde el producto se consume. Entonces, ese es realmente el compromiso, en esencia ese es el compromiso que quedó, que los países tienen que devolver cuando el producto no se consuma en ese país, sino que se traslade a otro país. Entonces hay que devolver la parte de aquel impuesto de la mercancía
mercancía que no se consume en ese país. Se le tendrá que devolver al importador de ese país, porque el importador del otro país lo va a pagar. Obviamente aquí estamos hablando cuando ese producto no tenga una desgravación automática, o sea, no tenga un DAI cero, porque si tiene un DAI cero, pues no hay problema, porque ¿qué va a pedir que le devuelvan y qué le va a devolver la administración tributaria? Pues, cero, ¿verdad? No tendría sentido. Es solo cuando haya pagado algún porcentaje. Ahora les hago una pregunta. En el acuerdo quedaron algunos productos excluidos, o sea, que ni tienen desgravación automática, ni van a tener desgravación progresiva, ni dentro de 3, ni dentro de 5, ni dentro de 10, ni dentro de 15 años. No van a tener desgravación, o sea, no van a tener un trato arancelario preferencial. ¿Qué ocurre si cualquier país centroamericano le vende a la Unión Europea algún producto de esos que quedaron excluidos del acuerdo? ¿Qué sucede cuando ese producto entre a la Unión Europea? Entre por Holanda, entre por España, entre por Portugal o por donde entre. No, porque el sistema general de preferencias ya no existe. No, ese ya no está. Ahora lo que está es el acuerdo de asociación. Pues sencillo, lo que pasa es de que ese producto va a pagar el arancel que tiene vigente la Unión Europea. Pero imagínense que entre por Holanda, pero no se consume ese producto bien todo o bien parte, no se consume todo en Holanda, sino que se va para otros países como para Grecia, como para Alemania o para Portugal. ¿Qué pasa cuando se traslade todo ese producto o parte de ese producto para los otros países? ¿Tendrá que pagar en los demás países? No, porque en la Unión Europea existe la Unión Aduanera. Ahí no hay aduanas dentro de los países. Ahí va a pagar una vez y se consuma en cualquiera de los 27 o 28 países que existen. Bueno, hasta ahí está bonito. Veámoslo al revés ahora. ¿Qué pasa si cualquiera de los países centroamericanos importa de la Unión Europea un producto que está excluido de la negociación? Es decir, un producto que no goza de trato arancelario preferencial. Imagínense que lo importa Nicaragua. ¿Qué pasa en el momento que lo importa? Que es un producto que no tiene trato arancelario preferencial. ¿Qué va a pagar? Va a pagar el DAI que está para terceros países. O sea, nos vamos al sistema arancelario centroamericano y si tiene el 10, paga el 10. Y si tiene el 15, pagará el 15. Ok. Y si al mes o a los 2 meses Nicaragua le vende todo el producto o parte del producto a otro país centroamericano, vuelve a pagar. ¿Y en la Unión Europea volvía a pagar también? No, ¿verdad? Es correcto. Acá no tenemos unión. Usted dice, vuelve a pagar. ¿Los abogados qué dicen? ¿Debería de volver a pagar o se podría hacer valer algún principio por ahí? Eso pues obviamente no lo vamos a resolver, ¿va? Pero a mí me gusta que pensemos, ¿va? Que quede la duda. ¿Y qué pasará con el principio de reciprocidad? Se los dejo en el ambiente, que no es el tema, pero se los dejo en el ambiente. Pero la lógica, o principalmente los tributarios, van a decir, no, este producto no está dentro de lo negociado, así es de que pagó en Nicaragua, pues mala suerte, pero cuando se vaya a Costa Rica volverá a pagar, y si de Costa Rica se pasa para Honduras, volverá a pagar. Pero en la Unión Europea no es así.
En la Unión Europea va a pagar una vez. ¿Y por qué? Pues por esa diferencia, ¿verdad? Que ellos tienen unión aduanera. O sea, un territorio aduanero para 20... ¿Cuántos países conforman ahorita la unión aduanera? 28. 28. Un territorio aduanero para 28 países. Mientras que en Centroamérica son 6 territorios aduaneros para 6 países. Pero eso está bonito. Eso está bonito. Bueno, entonces decíamos que el reembolso de los DAI, ¿cómo va a operar? Cuando la mercancía se importe a cualquiera de los 6 países y resulta que esa mercancía, bien toda o bien parte, no se consume en ese país donde se importó originalmente, sino que parte del producto o incluso el embarque total se pudiera trasladar para otro país. Entonces el compromiso que se tiene con la Unión Europea es que esa mercancía no tribute más de una vez. Entonces por eso es de que quedó ese compromiso de que los países centroamericanos tendrán que adoptar un mecanismo de reembolso, reintegro o devolución, como quieran llamarle, del arancel. Ese es el vocablo que quedó en el acuerdo, arancel. Para nosotros es derechos arancelarios a la importación. Por supuesto, acá los países tendrán que diseñar un instrumento. Por ahí anda un proyecto que se llama mecanismo de devolución y donde se están estableciendo los requisitos que tienen que cumplirse para que el primer importador, digámosle importador A, si vendió esas mercancías al otro país, tenga derecho a que el país donde importó las mercancías le devuelva esos impuestos que pagó. Pero recordemos que el compromiso quedó con la palabra arancel, ¿verdad? Y no más, como que la palabra arancel es bastante cerrada en ese. Estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche y una feliz tarde. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria.